corazón valiente que no teme a lo que siente. Díganme que esto es mentira. Que es una pesadilla. No puede ser. Mi amor, no te pongas nervioso. Es la verdad, Juan Marcos. Es la verdad. Sí, Cecilia fue quien confesó todo, Juan Marcos. Después nosotros lo confirmamos. La vida de Fernanda pudo haber sido otra. La mía también. Yo me iba a casar con ella. Le iba a dar mi apellido a esa criatura. Ella hubiera seguido siendo un ángel. La culpa de todo esto la tiene ese maldito de mi papá, que convirtió a ese ángel en un demonio y dejó desamparada a esa niña para siempre, sola en el mundo. A mi hija. ¡A mi hija! Yo la tengo que conocer, pase lo que pase. Es mi hija. Ángela, no me puedo morir sin conocerla. Ella dice que no sabe quién es su familia. No, es un pedido expreso de la persona que la trajo. Su abuelo. Así es. Estamos hablando de un asesinato. ¿Quién es ese hombre? Bernardo del Castillo. Bernardo del Castillo le pidió a Jesús Matamoros que secuestrara a Fabiola. Yo estoy segura de eso. Es que ellos deben ser amigos. No. Lo que quiero decir es que esas personas, ese tipo de gente, no son amigos entre ellos, no son amigos de nadie. Sí, puede ser. La pobre Fabiola confiaba en él y seguramente se aprovechó de la situación. Es que esa gente es así, no tienen sentimientos. Esa gente no quiere a nadie. Es que ni siquiera saben lo que es el amor. Lo único que les importa, ¿sabe qué es lo único que les importa? El dinero, el cochino poder. Los mueve la ambición. Son un asco de gente. Son gente inmoral, sin escrúpulos. Ya, tranquila. A veces las cosas no son como aparentan ser. Es que yo no puedo más. Yo pienso en Fabiola, en mi hermano, que han luchado con todo su corazón por su hija y es muy injusto que esa bebita se quede sin su mamá. Y todo por culpa de ese asqueroso de Jesús Matamoros. Por favor, esto es una locura. Si Jesús se llega a enterar de lo que estamos haciendo, nos va a matar a todos, créame. En serio, por favor. ¡Cállate! Que te puedo matar esta misma noche. Ay, qué miedo. ¿Tú sabes por qué te pasa esto, Ringo? Por no querer ser el jefe, papacito. Bienvenidos. Quiero que esta chiquita preciosa trabaje aquí, día y noche, sin descanso. Hasta que yo decida qué hacer. ¿Usted sabe quién soy yo? La niña bonita. Así me gusta. Que me respete, que me tenga miedo. Sujétala, Ringo, sujétala, si no, la voy a matar. ¿Quieres que te diga algo? Para mí no eres absolutamente nadie. Aunque hayas terminado siendo hermana de Juan Marcos. Para mí la única Arroyo se llama Emma. Un amor, una verdadera artista. Así que te pido, de la manera más amable, que salgas de aquí. Ya, sal. ¡Ya vete, sal! Llévesela. Vamos. Vamos, Ringo. Vamos. Ya. Gracias, ya está bien, gracias. Además, ya me voy. No, tú te quedas quieto, Miguel. Tranquilo, ya estuve investigando. Hay control en los aeropuertos y en las fronteras. No la van a poder sacar del país, Miguel, tranquilo. Tranquilo. ¿Qué les pasa a ustedes dos? ¿No se dan cuenta? Esa gente tiene submarinos, aviones, barcos. Pueden meter droga a cualquier país del mundo. Si no, no entraría aquí a los Estados Unidos. ¿O qué? Tengo que encontrar a Fabiola. No, Miguel, por favor. Por favor, Miguel, por favor. Por favor. ¿Por favor qué? No pretendo discutir con ustedes. No me importa lo que piensen o no. Tengo que encontrar a mi mujer, ¿no se dan cuenta?
Y la única manera es haciéndolo. No, Miguel, por favor. No, es que otra vez estoy metido en el medio. Sí, otra vez, Ivonne. Esta mujer que quiere envenenarme la vida. Escúchame, gigante, escúchame. Sigue a Valdés cuando salga de la clínica y me llamas. No. Tenme al tanto de cada paso que dé. Adiós. Estoy pero tan feliz de haberme sacado a esa chaparrita de encima. Y que el verdugo se esté retorciendo en su tumba. En el mar, el verdugo está en el fondo del mar. ¿Qué te pasa? Escúchame, te tienes que ir a Colombia urgentemente. Voy a hacer los trámites para que viajes. Vas a volver con piedad, alejarte de todo esto, ¿me entendiste? Por favor, cálmate. No me puedo calmar. Esta es una guerra que apenas está empezando. Me están buscando y no quiero que quedes en el medio. Yo me quedo contigo. Hasta el final. El final, para que entiendas, puede ser la muerte. No me importa. A mí sí. A mí tu vida sí me importa. Al final el pobre ni la tocó y la va a tocar todo el pueblo. Hey, amiga. Hey, ¿tú no puedes beber? Solo me voy a mojar los labios, lo prometo. Bueno, si es así, sí. Valdés la va a venir a buscar y se va a quedar conmigo. Ay, es lo único que estoy esperando que pase. Salud por eso, amiga. Salud. Quíteme eso, No zorra. te conviene No me toque, contarte más. No me toque, que no entiende. ¡Ay! Conmigo no vas a poder. Clara. Dile que con nosotros no se puede. Tranquila. Siéntate. ¿Estás bien? Bienvenida al infierno. Tranquila, mi alma. Te prometo que te voy a traer a tu mamá de regreso. Sí, mi amor. Prometidísimo. Dámela. Y yo te prometo que te la voy a cuidar con toda mi alma. ¿Cómo es su nombre? Vale. No te preocupes, todas vamos a cuidar de tu princesa. Lo que sí me parece una locura es que te hayas ido de la clínica sin el alta. Deberías regresar. No, ni lo intentes. Willy y yo tratamos de convencerlo y fue imposible. Así son los Valdés, tercos. No, y valientex. Bueno, ya es hora de irnos a casa. Permiso. Chao. Sí. Bueno, suerte, ¿eh? Chao. Chao, hermano. Chao, hermano. Tengo que aprovechar que ya no traigo la tobillera magnética. Es el momento para burlar a la policía. Sí. Igual tú sabes que va a ser muy difícil que puedas tomar un avión a Colombia, ¿no? Ya lo sé, Gustavo, pero tengo que agotar todas las posibilidades, ¿sí? Sí. Bueno, perdóname. Dale. Va. Más dramático, ¿no? Dale. ¡Miguel! ¡Policías! Miguel Valdés escapó, me golpeó, pero no puede estar muy lejos. ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos! Es que no me podía quedar callada. Hay que afrontar esto, mi amor. Claro, sin secretos ni mentiras. ¿Qué vas a hacer? Viajar a Suiza. ¿Mi abuelo? Voy a pedir un permiso médico para suspender el tratamiento por unos días. Eso es lo que voy a hacer. Ay, sí es peligroso, mi amor, no. No me puedo quedar sin ir. No sé cuánto tiempo de vida me queda, Ángela. No digas eso. Tenemos que ser realistas, mi amor. Es que no puedes viajar solo. Yo voy a ir contigo. Arroyo me embarazó. Por una apuesta. Yo por la angustia perdí a ese hijo y...
Nunca pude ser madre. Y él tiene que pagar. Tiene que pagar por ese crimen. Yo maté. Maté con un arma. Pero él mató con sus actos. Y sí. Sí, yo soy una asesina. Pero yo les pregunto. ¿Y él? ¿Él qué es? Mamá. Te prometo que vas a tener una nueva familia. Yo voy a ser tu mamá. Estás pálido, frío, muerto. Y aún así sigue siendo tan hermoso. Te amé vivo, Juan Marcos. Estás muerto y te sigo amando. ¿Fuiste tu mamá? ¿Este sueño es una señal? No sabes lo que es esto, Fabiola. A veces prefiero estar muerta. No, Clara. Siempre es mejor estar vivo. Siempre. No, Fabiola, no siempre. No quiero. Tranquila. Clara, vamos a trabajar. Vamos. 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 Que la nueva ya tiene su primer cliente. ¿Qué es eso? Eso. ¿Qué es eso? ¡Ni se le ocurra! ¡Ni se le ocurra! ¡Ni se le ocurra! ¡No! Te vas a relajar. Te vas a relajar. Ya, tranquila. ¿Tú? Ajá. Chiquita. Lo que pasa es que quedé con ganas de averiguar qué es lo que usted tiene que hacía volar al verdugo. ¿Qué haces aquí? Si vienes a ver a los bebés, están en su cuarto. Sí, los vengo a ver, pero es que antes te vengo a ver a ti. Bueno, es que te estaba escuchando cantar esa canción de cuna tan bonita. Y la verdad, me extrañé porque dije, qué raro, Samantha en la casa. Debería estar con ese. Pues pensaste mal. Como siempre que piensas en mí. Yo no siempre pienso mal. ¿Por qué no me mira a los ojos? Míramela. Si ves lo que estoy pensando. ¿Lo captas? ¿Lo captas? ¿Qué tal si tenemos nuestra noche de despedida? Navarro. Valdés, tranquilo. Tranquilo, que vienes son de paz. Yo no. Yo estoy en guerra, Matamoros.